Buenas tardes a todos y a todas. Agradecer en primer lugar su presencia en este Avanyocha, que promete ser muy interesante. Antes de empezar, yo quiero dar las gracias a José María Mateo, que, como todos sabéis, es miembro de esta casa, pero mia secula seculorum, y el cual ha sido un poco el artífice que hoy podamos tener estos dos grandes personajes para explicarnos un poco el tema del agua. Sin más, paso a presentar al señor Baldiri Ros Prat, presidente del Instituto Agrícola Català de Sant Isidre, vicepresidente de las patronales Fomento del Treball i Avall, miembro del Comité Ejecutivo de la COE, fundador y presidente del Comité Agrario de CaixaBank e ingeniero técnico agrícola. En segundo lugar, al señor Javier Santa Cruz Cano, jefe de estudios del Instituto Agrícola Català de Sant Isidre, licenciado en Ciencias Económicas, máster en Economía y Econometría, doctor en Ciencias Económicas de las Universidades Complutense de Madrid, Essex y London School of Business and Finance. Economista en jefe del Instituto Agrícola, delegado en Madrid y representante delante de las instituciones europeas, miembro de Expertos Rural, ASM, United Assessor del Comité Económico y Social Europeo, economista con más de 10 años de experiencia en el análisis de la agroindustria, energía, mercados de capitales, participando habitualmente en medios de comunicación. Formador del Instituto de Bolsas y Mercados Españoles, BME, y del Instituto de Estudios Borsaris, IEB. Sin más, paso la palabra al señor Baldiri Ros. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer al presidente de la Llotja de Cereals de habernos invitado a participar para tratar un tema de máxima autoridad, como es el tema del agua. Pero aprovechamos esta situación para hacer una presentación de lo que podríamos llamar el hermano pequeño de la Llotja. La Llotja del siglo XIV, nosotros nos fundamos en 1851, por lo tanto también somos una entidad más que centenaria. El año que viene cumpliremos 175 años de nuestra fundación. El instituto nace por interés y necesidad de la generación de alimentos para la ciudadanía. Y esto lo organiza lo que podríamos llamar la burguesía y la aristocracia catalana. Y en el 22 de mayo de 1851, en el Saló de Cent de la Diputació Provincial de Barcelona, se funda con 107 socios y en presencia de alcaldes y presidentes de Diputación, el Instituto Agrícola Catalán de Sant Isidro. Esta fundación se produce en el actual sede que tenemos, que es el Palau Fiveller, en la plaza San Josep Oriol, y nace con dos objetivos. Por una parte, la modernización de la agricultura y por otra parte, la formación de la gente del mundo rural. Para ello, lo primero que hace es generar lo que se llamó el Calendari del Pagès, la primera revista escrita en catalán desde el año 1853 y que llegaba a 30.000 personas de Cataluña. Este Calendari del Pagès es el que daba la información de la meteorología, abonos, enfermedades, plagas. Y posteriormente se hizo una revista más técnica, que es la revista del Instituto. El objetivo, que era modernizar, se consiguió con un laboratorio donde se elaboró las primeras pruebas del cava, las primeras pruebas del abono orgánico, que fue el nacimiento de la Casa Cros. En el instituto, el laboratorio, empezaron los primeros trámites de lo que después fue Casa Cros de abonos. La formación también se extendió con la Granja Escola,
se hicieron unas granjas de escuela donde las personas del sector rural asistían a estas escuelas para formarse en diferentes ámbitos técnicos agrícolas, lo que podríamos llamar ahora la formación profesional y la dual, ¿no? Que Esto duró hasta que se hicieron cargo de ello los hermanos de las escuelas cristianas que continuaron haciendo esto. Más adelante, para llegar a más personas, se creó un aula ambulante, es decir, un grupo de expertos viajaba por Cataluña dando clases y formando a la gente. Esa transformación iba precedida de dos cuestiones. Una era la defensa de la propiedad privada y, en segundo lugar, el fomento de la empresa agraria. ¿Por qué razón? Porque en aquellos momentos ya se preveía que un modelo de agricultura basado en una antigua visión de la escuela y de la empresa familiar iba a evolucionar hacia cuestiones mucho más técnicas. Esto fue funcionando sin interrupción. Una de las cuestiones fundamentales, conjuntamente con la Cámara de Comercio, Foment del Treball, la Societat Econòmica d'Amics del País, varen fundar lo que hoy es CaixaBank. La Caja se funda gracias, o por desgracia, a causa de la huelga general que tuvo Barcelona, y estas tres entidades recogieron dinero y con las sobras del dinero se constituyó la Caixa. La creación de la Caixa ayudó a promocionar. La Caixa tuvo durante mucho tiempo la obra social agrícola. En la mayoría de ocasiones el instituto lo que hacía era de sustituto de la administración pública, no tenía servicios agrícolas. Entonces el instituto es quien ofrecía personas preparadas para estos efectos. Esto funcionó con normalidad hasta la crisis del 36, que se rompió la situación, pero inmediatamente en el 40 se recuperó la visión del instituto y en aquel momento sí que se convirtió en una auténtica, que es lo que somos ahora, una auténtica patronal en defensa de los intereses agrarios y patronales del territorio. Defendiendo modelos de propiedad, modelos de empresa. Dentro de nuestra organización somos transversales, tenemos grandes empresas del sector vitivinícola o del sector agroganadero, pero también tenemos empresas individuales en todos los ámbitos: agricultura, hortaliza, vitivinicultura, frutal. Y esto es nuestra riqueza, ¿no? Nuestros socios. El instituto somos una institución que nos autofinanciamos, no percibimos subvenciones públicas, vivimos de las cuotas de nuestros asociados, vivimos de la gestión del patrimonio de que disponemos, que es el Palacio Fiballé, y después de convenios con instituciones por las que hacemos trabajos o preparación. Precisamente por esta conferencia nace de la necesidad, de la preocupación de la falta de agua y de la sequía en Cataluña, sobre todo en unas partes muy concretas, más fruto de una mala gestión que no de una falta de recurso. Somos, como lo diría, nos miramos cada uno para nuestra casa, nuestra agua es nuestra, el trasvase o el intercambio de cuencas, que es imprescindible, pues no se entiende mucho. Por eso la conferencia va de esta línea. Somos partícipes del convenio colectivo agropecuario.
formamos parte, como han dicho en la presentación, yo soy vicepresidente de Fomento del Trabajo y responsable de la Comisión de Agricultura. Cuando dice fundador y presidente del Comité Agrario de Agrobank, es un comité que asesora a CaixaBank en todos los ámbitos de la agricultura, y esto se generó hace 17 años para potenciar que una entidad financiera como CaixaBank fuera uno de los referentes en temas financieros agrarios y agrorurales. Y para no extenderme, porque creo que lo importante, hi ha una expresión català que diu roda el món y torna al bon. Entonces, en mi etapa joven, con 21 años, pues yo assistia a la llotja de cereals cada dimarts a baix, i per tant ha sigut una il·lusió recuperar aquesta història i veure que la institució continua viva. Sí, senyor. Però, repeteixo, són molts anys que vaig passar cada dimarts assistint a la llotja i per tant m'ha fet il·lusió. I també com una institució més que centenària ens agrada compartir, com fem avui, amb una altra institució molt més centenària encara que la nostra i poder compartir aquests deixats. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Muy bien, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, en primer lugar, a mis compañeros de mesa, al señor Esteban y al señor Guillamet, por la invitación, a mi presidente por la introducción que ha hecho en los minutos anteriores sobre qué es el Instituto y por qué nos dedicamos a los temas de los que vamos a tratar ahora y, en general, a las preocupaciones, a lo que ahora, bueno, sobre todo se llama en economía las macrotendencias, ¿no? Los temas centrales de largo plazo, aquellos elementos que son los que contribuyen a que un país y a que un sector crezca o no y que lo haga de una manera mucho más intensa o menos. Y esa yo creo que es la historia de la innovación, la historia de la tecnología, la historia en general del ingenio del ser humano, que es capaz de poder sacar siempre soluciones incluso en los momentos más difíciles. El agradecimiento además es doble porque me siento especialmente cómodo en una casa donde veo dos cosas, ¿no? Por un lado, a compañeros del sector, a gente que os dedicáis todos los días, tanto en general al sector agroalimentario, pero muy en particular a algunas actividades que son fundamentalmente básicas para el mantenimiento del ser humano, es decir, al final todo lo que en todo se resume en aquella frase que pronunció Cicerón y que normalmente se suele poner en el frontispicio de las casas agrícolas, que es la agricultura es la más noble de las profesiones que existen, porque al final es la manera de poder alimentar a cada uno de nosotros y tener esa mala costumbre que tenemos de que al menos tenemos que comer 3 veces al día. Y luego un segundo elemento que es, viendo las mesas de contratación y también en la parte baja, no olvidar que esta fue la Bolsa de Barcelona, la Bolsa de Valores, durante también unos cuantos años, con lo cual el edificio y, por tanto, mi doble gorro, ¿no? Por un lado, como agricultor y como analista, como persona que trabaja desde el lado técnico-económico en el sector agroalimentario, también, por supuesto, dentro de lo que es la actividad de producción agropecuaria, sino también el otro gorro, que es el de dedicarme a la bolsa y especialmente pues, al análisis financiero. Si me permitís, voy a ponerme de pie para coger y para controlar mejor la presentación, porque en los próximos minutos me gustaría compartir con vosotros varios elementos en torno a no solo ya la problemática del agua, ¿no? Que es la que nos trae a estos minutos, sino también algunos elementos casi, yo diría que de pedagogía, ¿no? O incluso más que pedagogía, de que cuando salgamos de aquí, dentro de un rato, llevemos 2 o 3 ideas básicas, ¿no? Y entonces hay una primera que creo que es enormemente importante, que es la siguiente. ¿Cuántas veces oímos al día, a la semana, bueno, en el periodo de tiempo que consideréis,
que la agricultura, en general, el sector agroalimentario, o sea, toda la cadena de valor del sector agroalimentario, es el consumidor del 70% de los recursos hídricos del mundo. Lo hemos oído decenas, centenares, miles de ocasiones. Esto nos lleva a que si alguien nos ve reunidos en esta sala, puede decir, esta es una coalición peligrosa de consumidores de agua intensivos. Pues bueno, seremos una coalición peligrosa, pero tendremos también que decir lo que en realidad pasa con el suministro de agua, con lo que está sucediendo no solo a nivel global, sino también a nivel territorial, con la calidad del agua, con los precios, con el mercado, en general, con la oferta y la demanda, que es algo que en una casa como esta lo sabemos muy bien, qué es la oferta, qué es la demanda y, por tanto, en consecuencia, los precios que se establecen como el mejor sistema que tiene la economía de mercado de integrar la información que le viene de las diferentes partes, y que eso, tristemente, no lo tenemos en el agua. Es decir, el agua es una de las materias primas, de las commodities más importantes del mundo, que no están regidas en nuestro país mediante un sistema de economía de mercado. Con lo cual, ¿qué sucede cuando no hay precios? ¿Qué sucede cuando no hay posibilidad de cálculo económico? Pues que habrá momentos donde el agua nos salga, permitidme la expresión, por las orejas, como está pasando en algunas partes del territorio en España, que incluso hay que abrir presas para que no se revienten después de las lluvias en algunas partes que han caído en la Semana Santa, y en otras seguiremos teniendo pantanos al 16, al 15, al 13 o incluso por debajo de los niveles básicos de mantenimiento de un agua con una mediana calidad de suministro. Cuando no hay mercado, esas cosas son las que pasan. Y eso no solo lo vemos en esta materia, es decir, en una materia prima fundamental para la vida, es que también lo vemos en otros mercados. Y eso es uno de los problemas básicos que desde el minuto 1 tenemos que ser muy conscientes de ello. Bien, solamente voy a utilizar 3 minutos para decir algunas obviedades, desde el punto de vista que ya las habéis oído hablar en muchas ocasiones, en materia de el reto que tanto en términos presentes como también a futuro tenemos con el suministro de agua. En ese sentido siempre decimos el consumo de agua, es decir, la innovación tecnológica, el crecimiento económico, siempre lleva aparejado, y especialmente ahora, lleva aparejado el crecimiento de 4 cosas, es decir, cuatro materias básicas que son, por un lado, la energía, es decir, que el mundo siga creciendo, que las cosas sigan funcionando tanto aquí como fuera, requieren de un consumo de energía mayor. Podemos ser más eficientes. Una cosa es la eficiencia y otra cosa es el consumo en términos totales. Entonces, el consumo de energía crece, el consumo de datos crece, y estamos en plena era de la digitalización y, por tanto, de hacer todavía más esfuerzo en materia de digitalización, y, por tanto, el consumo de datos seguirá creciendo y lo hará de manera muy intensa. Otro elemento que crece también necesariamente es el consumo de alimentos. Es decir, podemos ser también más eficientes en el uso de los alimentos, pero su uso crece, la demanda, en términos netos, crece de una forma importante. Y asociada a la demanda de alimentos y también, por supuesto, al crecimiento poblacional, está el consumo de agua. Entonces, aquí es donde recogemos, por ejemplo, las previsiones que se hacen por parte, en general, del consenso de los organismos internacionales. Concretamente, lo que muestro aquí es una estimación que hace la FAO, donde desde hoy, concretamente esos datos son del cierre del 2022, de consumo actual de unos 3.800 a nivel global, 3.838 kilómetros cúbicos, medido en la unidad de medida más amplia que tenemos en materia de agua, creceremos hasta los 6.900 en el año 2030 y 7.160 en el año 2050. La última columna, que son los crecimientos, es el crecimiento
incremento desde hoy hasta el 2050, ¿vale? Porque, de hecho, una de las cosas que se prevé es precisamente la introducción de mayor eficiencia en el consumo de agua y que algunos sectores puedan incluso bajar algo el consumo en términos brutos entre el 2030 y el 2050. Bien. Como sabemos, estas estimaciones, y eso en general en el mundo de la empresa, en el mercado y en economía, siempre hay que cogérselas con ciertas pinzas, porque estimaciones a futuro no han acertado los demógrafos en los últimos 300 años, imaginemos acertar nosotros aquí. Tampoco, aunque tengamos más instrumentos de precisión, el futuro no lo conocemos y, por tanto, no tenemos la garantía de que esto sea así. Pero sí tenemos el conocimiento y la evidencia sentada de la tendencia, es decir, hacia dónde más o menos vamos a ir. Y en ese sentido, lo que entendemos es que, por un lado, tenemos un incremento del consumo de agua y ahí es donde aparece la famosa historia de quién es el sector que más agua consume en términos brutos. Y eso es, en general, ahí hemos puesto agricultura, hablamos en general de la cadena de valor del sector agroalimentario. Bien. Un elemento más de lo que se dice habitualmente, ¿no? Esto es una cosa que la mayor parte de vosotros la habréis oído hablar en los últimos meses, incluso años. Y otro elemento que también se dice mucho, se habla mucho de él, es el de especialmente el cambio de los patrones alimenticios en los países emergentes y también en los países en vías de desarrollo. Conforme van incrementando su capacidad de crecimiento, los patrones de consumo cambian y, por tanto, el porcentaje de cereales, el porcentaje de proteína básica, el porcentaje también de carne, pescado, etcétera, etcétera, todo eso va cambiando de una forma extraordinaria y especialmente el consumo de la proteína animal, también de la proteína vegetal, pero especialmente de la proteína animal. Y entonces ahí aparece de nuevo otra estimación que hace concretamente, estos son datos que sacó Citi a partir también de estimaciones de la FAO, que es cuáles son las actividades o los productos que mayor consumo de agua suponen para poderse producir, para poder producirse. Entonces, ahí, ¿qué nos encontramos en el primer punto? Obviamente la carne. Es decir, que uno de los principales consumidores es la carne, seguido de otras variedades, los frutos secos, también pues, incluso algunos alimentos más convencionales y otros que son menos convencionales. Bien, hasta aquí es lo que habitualmente se dice. Y esos son datos que son consumos brutos. Bien. ¿Por qué hablo de consumo bruto y por qué debemos hablar de consumo neto? Porque si hay algo que se cumple, que es la función más básica que tiene el agua como materia prima, es lo que llamamos el ciclo integral. El agua tiene un comportamiento cíclico, es decir, funciona a través de un ciclo de precipitaciones, caída a la tierra, acuíferos, aguas subterráneas, pozos, manantiales, agua en superficie, la que corre, la que se consume, desde hace unos cuantos años la que se desaliniza, la que se regenera, etcétera, etcétera. Y el agua es una materia prima que funciona mediante ciclo. Por tanto, es completamente absurdo, y no solo absurdo, sino lo que es peor, es tendencioso seguir hablando de que la agricultura o la industria son los culpables de la sequía, ¿vale?, de la falta de agua, porque son los principales consumidores de agua. No. Una cosa es el consumo en términos brutos y otra es el consumo en términos netos, porque en alguna ocasión nos hemos hecho la pregunta de, vale, el vacuno o el cerdo o las oleaginosas consumen tanta agua, es decir, en agua de riego para poderse producir. La pregunta es, ¿alguien ha hecho en algún momento una estimación de cuánta agua vuelve en ese momento a la superficie? ¿Cuánta agua se consume y cuánta agua vuelve a la superficie? ¿El cálculo neto? La respuesta es alarmante,
porque si hacemos un estudio lo más profundo posible, encontramos muy pocas referencias de consumos netos, con lo cual estamos a ciegas. Es decir, tenemos estimaciones individuales, tenemos algunos datos parciales de sectores o de actividades, pero en términos generales, como pueden publicar los organismos internacionales o como pueden publicar instituciones que son de donde vienen los datos con los que se toman decisiones en materia de política económica o en materia de política medioambiental, y resulta que no tenemos cuáles son los consumos netos. Con lo cual, si no tenemos los consumos netos, mire usted, tenemos un problema muy serio, porque lo que estaremos haciendo es acusar a un determinado sector o a unos determinados sectores de algo que no es así. Por tanto, quitémonos un poco digamos, el San Benito de ser los grandes consumidores de agua. Esas teorías absurdas que se utilizan de manera habitual para poder coger y para poder tener asegurado el suministro de agua o para que no haya problemas en materia de agua en los próximos años, tenemos que dejar de comer carne o tenemos que dejar de comer determinados cereales o determinados productos oleaginosas, etcétera. ¿Qué es esto? Perdonen, no está respaldado en ninguna evidencia científica. Y lo que es peor, nos faltan números, nos faltan cálculos. Y eso es el trabajo que tenemos que hacer. Es decir, esa es la tarea que en los próximos años necesitamos hacer. Y eso es lo que muy probablemente algunos de vosotros habréis puesto en práctica en vuestras explotaciones o en vuestros trabajos o en vuestras empresas o en vuestro día a día. Porque es un concepto que es lógico, necesario, y no solo eso, sino que, y incluso hasta cierto punto, es intuitivo. Pues tristemente eso, quitando honrosísimas excepciones, no lo encontramos en las estadísticas internacionales, y menos ya en las estadísticas propias de aquí del territorio. Con lo cual, tengamos cuidado y, sobre todo, sintámonos que pisamos en tierra firme cuando decimos que, por lo menos con los números que tenemos encima de la mesa, aunque los consumos brutos sean muy altos en la producción agroalimentaria y en general en el ciclo de producción y de generación de valor del sector agroalimentario, no es un derrochador, no es un sector que malgaste de manera absoluta un recurso tan valioso como el agua. De hecho, ahora vamos a ver más adelante dónde están algunas de las principales fuentes de malbaratamiento, ¿no? de malgastar este recurso como es el agua. Bien. ¿Qué nos encontramos en términos generales? Digamos, segundo capítulo para proyecciones y también un poco hablar de coyuntura, ¿no? De coyuntura en materia de agua. Y entonces nos encontramos con amplias zonas del planeta con estrés hídrico. Pero ese estrés hídrico, como decía el presidente hace unos minutos, en una parte sustancial no es un problema de lluvias, no es un problema de pluviometría, es un problema de gestión en la mayor parte de los casos. Es verdad, y por supuesto aquí estamos ante uno de los sectores más expuestos y con mayor riesgo en materia de calentamiento global y de cambio climático. Sobre todo si hay una cosa de cambio climático que, por ejemplo, cuando los antepasados del Instituto Agrícola o los que hacían el calendario zaragozano hace muchos años estimaban cuáles podrían ser más o menos por meses y por lunas el tiempo que íbamos a tener, ahora cada día es más difícil, fundamentalmente por los extremos, ¿no? Por las oscilaciones extremas, tanto en temperaturas como en pluviometría, como también en general olas de calor, olas de frío, en general un clima que al menos, por lo menos lo que sabemos hasta la fecha, supone una alteración sustancial de lo que eran los ciclos más o menos más normales o, por decirlo así, con mayor capacidad de poder predecir cuando había sequías o cuando había inundaciones o cuando había viento o cuando había sol. Entonces, ante esa situación, obviamente,
el agua, en este caso es fundamentalmente el agua de lluvia, pasa a tener un problema desde el punto de vista de estimación y de gestión de esa agua de lluvia, y con periodos más prolongados de sequías y con periodos también más frecuentes de inundaciones. Con lo cual, ante un hecho natural como es este, más allá de lo que podamos considerar o de lo que la evidencia científica discute sobre cuál es la huella o cuál es la capacidad que tiene el ser humano de modificar el clima, esto que se llaman las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, pues en materia de mitigación o en materia de generación de los cambios, cuál ha sido, cuál puede ser la responsabilidad de la actividad humana, pero sobre todo ese es un lugar que es bastante, podríamos decirlo, pantanoso también desde el punto de vista técnico, porque tenemos discusiones y tenemos argumentos y evidencia que puede respaldar ambas tesis. Pero donde nos tenemos que centrar y donde está la técnica con nosotros y donde tenemos una capacidad de poder influir decisivamente es en materia de adaptación. Y entonces, concretamente, la adaptación en este caso es en el control tanto del estrés hídrico, es decir, tanto de las zonas, aquí hablamos de las zonas del planeta, pero también a nivel nacional, de los lugares donde hay periodos de sequías prolongadas, donde la lluvia cuando cae lo hace de manera torrencial y, por tanto, centrarnos en esas estrategias o en esos temas concretos referidos a la adaptación. Bien, un poco de unos últimos números de la situación general. Nos encontramos, por ejemplo, con esos fenómenos climáticos extremos, pues el caso del Niño, ¿no?, que es uno de los fenómenos probablemente más interesantes y además de los que más condicionan los precios de las materias primas a nivel global. Es decir, precios, por ejemplo, de las materias primas energéticas, pero fundamentalmente de las alimentarias, como bien sabéis, pues dependen de una forma relevante de qué está pasando en algunas de las zonas más productoras, pero también incluso de aquellas zonas que sirven como corredores, que sirven como distribuidores desde donde se produce hasta donde se consume, y en ese sentido, pues América es una de nuestras preocupaciones, ¿no? Y es tanto, bueno, en general los dos lados del Pacífico, pero fundamentalmente el caso americano es especialmente relevante a la hora de pensar, por un lado, los problemas de estrés hídrico en zonas donde no habían existido, donde luego me referiré en algún ejemplo concreto de California, zonas donde además eran zonas especialmente productivas, por ejemplo de cereal, y nos encontramos con que ahora estamos bajando significativamente los rendimientos, es necesario consumir más, hacer más consumos intermedios para poder tener las mismas producciones y, por tanto, la eficiencia en el cultivo tradicional está reduciéndose, y en ese sentido ver cuáles son los elementos del mercado internacional donde más preocupados podemos estar. Por tanto, esto nos lleva además a clasificar al agua como concretamente las sequías, los fenómenos extremos, como uno de los 10 principales riesgos que cada año el Foro Económico Mundial, la famosa reunión de Davos, establece como elementos de preocupación, junto con los temas medioambientales. Por ejemplo, este año uno de los más importantes son los ciberataques y, en general, las guerras modernas, como lo podremos llamar así, y siempre el agua aparece, está siempre presente. Y, de hecho, si hacemos una comparativa de los últimos 15 años, por poner un horizonte temporal razonable, el agua siempre ha estado presente en esa clasificación, tanto en términos de impacto como en términos de probabilidad de que ese riesgo se materialice. Bien, por tanto, si tenemos que hacer un resumen de todas estas cuestiones que hemos comentado, nos encontramos, por un lado, con un crecimiento estructural de la demanda en términos brutos y con la incertidumbre y con la necesidad de hacer cálculos y de tener cálculo económico sobre qué significa en términos netos, cómo se está distribuyendo el agua en ese sentido. En segundo lugar, estos fenómenos climáticos extremos, cómo los podemos gestionar, y en el caso concreto del agua, sequías e inundaciones, pero aquí vamos a
los elementos que son independientes a la macrotendencia, por decirlo así, desde el punto de vista natural, que es, en primer lugar, deficiencias muy importantes del marco institucional. Vuelvo al elemento que mencionaba al principio, es decir, donde no hay mercado, donde no hay precios, es imposible tomar decisiones, porque estaremos, esto será la ley del péndulo, estaremos o en un extremo o en el otro, pero no sabremos exactamente dónde estamos. Con lo cual, si no sabemos dónde estamos y actuamos a ciegas, que es lo que nos está pasando ahora, pues obviamente no podremos llegar a una solución razonable. El segundo elemento es, tenemos un problema de inversión en infraestructuras hídricas. No solo ya en la tecnificación del regadío, que es uno de los elementos siempre presentes y enormemente importantes, sino en general en infraestructuras, tanto desde lo que son infraestructuras, por decirlo así, físicas, como es el caso de las interconexiones, como es el caso de las canalizaciones, etcétera, canales, como también desde el punto de vista digital, es decir, tener muy claro cuáles son los puntos, tanto de oferta como de demanda, que no sean solamente los de un municipio o no sean solamente los de una comunidad de regantes, sino que podamos tener un mapa lo suficientemente amplio de dónde se está consumiendo, qué se está haciendo, cuáles son los precios en tal sitio o en tal otro y cuáles son las disponibilidades reales de agua. Por tanto, tanto la infraestructura física como la infraestructura digital tenemos un déficit muy claro en materia de inversión. Y luego, unido a esto, tenemos el problema del envejecimiento, de la falta de mantenimiento, incluso de la gestión, no solo de la existencia de la infraestructura, sino también de la gestión de ella. Por tanto, podemos decir que tenemos tres problemas a los cuales debemos abordar y debemos ser conscientes de ello. Tenemos un problema de instituciones, tenemos un problema de incentivos y tenemos un problema de innovación. Y, por tanto, a esas tres cosas es a lo que nos vamos a dedicar antes de acabar. Bien, empecemos por la primera. Hay un concepto que es bastante también impopular, ¿no? Salimos a la calle y entonces hablar, por ejemplo, en los medios de comunicación o hablar incluso de manera abierta sobre el mercado del agua, por eso pusimos como título de esta reunión, Mercado del Agua, es tremendamente impopular, porque automáticamente, ¿qué nos dicen? Lo que nos dicen es que queremos privatizar el agua o que queremos manipular un bien que es un derecho. Pasa también con la vivienda, por ejemplo. Vamos a ver, nadie, hasta donde yo sé, nadie frivoliza, nadie menosprecia que el agua es un derecho, porque es consustancial al ser humano. Sin agua no podemos vivir. Nadie lo cuestiona. Yo no he conocido nunca a nadie que cuestione eso. Pero lo que sí he conocido es a mucha gente que, escudándose en que eso es un derecho, se deje de gestionar y se deje de invertir y, por tanto, el derecho cada vez sea de peor calidad. Me vale para el agua, pero me vale también para otras cosas. Eso es un problema muy serio. Por tanto, nadie está diciendo que el agua no sea un derecho. Nadie está negando el acceso al agua. ¿Quién lo niega? Nadie. Por cierto, quien habla del agua como un derecho es el primero que no es capaz de destinar una partida presupuestaria suficientemente razonable para invertir en que el agua tenga un servicio no solo ya correcto, no solo ya esencial, sino que sea de calidad. Eso no lo tenemos, tristemente, por parte de las instituciones, porque no hay mercado, porque no hay incentivos, porque lo que tenemos son sistemas donde los precios son repercusiones de coste, son tarifas que son una repercusión de coste. Es decir, es como el precio, aquella discusión que había hace muchos años de que el precio que era una cuestión de la oferta o era una cuestión de la demanda. Pues aquí decimos que es una cuestión de la oferta. Es lo que más o menos cuesta mantener la infraestructura, lo que cuesta comprar el agua desde donde venga, lo que cuesta la operativa.
Pero es que eso no es un precio, eso es una repercusión de coste. ¿Dónde está la información de la demanda? Porque si no hay información de la demanda no hay casación, y si no hay casación entre oferta y demanda podremos estar generando o bien un exceso de oferta o bien un exceso de demanda. Y eso puede suceder, y es lo que está sucediendo. Por tanto, aunque parezcan, digamos, aguas procelosas, nunca mejor dicho, la materia del mercado del agua es absolutamente crítica. Por ejemplo, ahí os pongo algunos datos de la dispersión enorme de eso que aquello que decían, no, es que en España, claro que hay precios del agua. No, lo que hay son repercusiones de costes. Hay precios en algunos sitios. ¿Por qué? Porque se han regulado a lo largo de los siglos. Por cierto, lo que termina siempre durando es aquello que se inventó hace bastante más de un siglo. Cosa curiosa. Y entonces, vamos a ver algunos casos, que a muchos de ellos los tendréis muy presentes, donde sí funciona una lógica de precios del agua. Mientras que en el resto, cuando tenemos repercusiones de costes, cuando tenemos situaciones en las cuales en España tenemos más de 2.300 reguladores del agua, 2.300, donde se confunde regulación con supervisión y con mecanismos sancionadores, donde se confunde oferente con transformador, distribuidor, con, digamos, el que hace todo el proceso, por ejemplo, de mineralización y lo comercializa. Esto es, claro, hablar de mercado es una broma, porque no existe. Por tanto, primero, sentémonos y digamos cuáles son los elementos necesarios para que exista un mercado integrado, para que sea un mercado único, y un mercado único quiere decir donde en un territorio, no hablo digamos, del conjunto de los territorios, sino en un territorio, un mercado único es donde la oferta es única y la demanda es única. Cuando digo único hablo de agregado, es decir, cuando tenemos la información de cuál es el agua que hay embalsada, que esa la tenemos, la tenemos a golpe de clic, donde tenemos la información del agua que hay en acuífero de agua subterránea, que eso, de allá para cuando algún departamento algún servicio técnico de los departamentos de las comunidades autónomas de vez en cuando hacen algún estudio de cuáles son las aguas subterráneas, el caudal de los ríos, la pluviometría, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos una oferta agregada, integrada. Y la demanda, que es la parte más fácil porque es cada uno de nosotros, es decir, los consumidores, tanto sean en casa, domésticos, industriales o de uso agrícola. Por tanto, lo que no tenemos repercusión de costes, tarifas de repercusión de costes, pero no son precios. Bien, una cuestión central, lo decía el presidente al principio, está en que para integrar la oferta, o sea, para agregar la oferta, necesitamos mecanismos que sumen, o sea, mecanismos de conexión. Pues de eso también andamos un poco escasos. Y no solo andamos un poco escasos, sino que han sido el motivo de enfrentamiento territorial durante muchísimos años. Y esto es un problema que hay que abordarlo ya. Y cuanto más tarde se hace, peor es. Porque el problema no se acaba, incluso aunque lloviera, y lloviera de una forma muy importante, como ha ocurrido en algunas zonas de España. Es que en algunas zonas de España todo lo que ha llovido, como decía al principio, es agua que prácticamente se ha tirado en muchas ocasiones porque ya no había conexión de embalses, o sea, no había capacidad en los embalses para poderlos retener, pero una cosa que fuera de aquí lo dices y quedas como el bicho raro es cuando dicen, pero ustedes no tienen conexiones entre embalses. ¿Ustedes no tienen? No. Salvo en contadas ocasiones, no. Siguiente cuestión. ¿Cómo es posible que España, en general todo el Estado, haya sido el primero de los países europeos en aplicar uno de los peores regímenes regulatorios que hemos hecho en los últimos años, que es la famosa Ley de Restauración de la Naturaleza, que casi sin aprobarse, sin aprobarse,
la hemos empezado a aplicar derruyendo embalses. Porque tenemos la tesis de que las aguas tienen que fluir libres y hay que devolver al estado natural de más del 30% del territorio europeo. Claro, la pregunta es, ¿y cuál fue el estado natural? Tendríamos que irnos a lo mejor a los archivos históricos, ver lo que hicieron nuestros antepasados, que por ejemplo estábamos viendo esta mañana una de las cosas curiosas de la historia de la agricultura en Cataluña, cómo se hacían incluso las ilustraciones y las litografías de cómo eran los cultivos y de cómo eran los procesos incluso del campo, ¿no? En cada momento del año. ¿Quién dice que es el estado natural? Porque a lo mejor ese estado natural resulta que era otro antes y otro siglos atrás. O sea, es un absurdo total. Y ese absurdo, tristemente, es el que lleva a, por ejemplo, hacer cosas de este estilo, que es, en vez de construir nuevos almacenamientos hídricos, que no tienen por qué ser solamente embalses en superficie, pueden ser otras cosas. La tecnología nos lleva a tener soluciones muy eficientes y poder hacer otras cosas completamente diferentes, como pasa en el ámbito de la energía, como pasa en otros ámbitos. Y, sin embargo, optamos por ir a lo bruto, ¿no? Permitidme la expresión. Bien, cosas que han ocurrido en los últimos años, por ejemplo, de la eliminación, en términos técnicos, de lo que antes se consideran las cuencas excedentarias y cuencas deficitarias. En el momento en el que lo que haces es quitar eso, o sea, prohíbes que eso exista, o sea, que se pueda definir una cuenca como excedentaria y otra como deficitaria, automáticamente no hay trasvases, automáticamente no hay interconexiones, porque la unidad de medida ha desaparecido, con lo cual elemento también añadido en estos últimos años. Y luego, el problema como decía, de la institucionalidad, más de 2.300 reguladores, que era el caso concreto de las confederaciones hidrográficas. Este es un elemento que, como bien sabéis, de hecho cumplen los 100 años, ahora en el año, creo que es en el año 20, no sé si es el año que viene o el 26, creo que es el 26, de la creación de las confederaciones hidrográficas. Y aquello que es un instrumento que durante muchos años ha tenido una gran utilidad, sobre todo desde el punto de vista de la ordenación y de la planificación de las infraestructuras, desde hace unos cuantos años es, no diría completamente inoperante, pero sí es bastante complejo cada vez más, porque una de las cosas que están estudiadas y que sí hay datos al respecto es, por ejemplo, de los volúmenes de agua que se pierden. ¿Vale? Por poner un caso, la cuenca hidrográfica que tiene más caudal, en términos de hectómetros cúbicos, es la cuenca del Tajo, muy pegada a mi tierra, bueno, pasa por mi tierra realmente, no por mi pueblo, pero muy cerca, y al mismo tiempo es la cuenca, sobre todo en la parte cuando entramos a Extremadura, donde más pérdidas en la red existen, pero todos los que son las redes que son propias de la Confederación. ¿Qué está pasando aquí? Pero eso mismo lo podemos ver en otros territorios donde ocurre algo muy parecido. Si tuviésemos que acudir o incluso pedir un historial de las inversiones que ha hecho la Agència Catalana de l'Aigua en los últimos 20 años, pues nos encontraríamos con bastantes sorpresas, porque lo que nos hemos encontrado es que incluso hasta lo más imprescindible, urgente y necesario no se ha hecho, hasta el punto de que tengamos zonas en el territorio donde haya que estar de manera manual dándole a un tornillo de Arquímedes para drenar el agua cuando se encharca, cuando cae de manera torrencial. Pues esto sigue pasando, con lo cual tenemos que reformar, por supuesto, el sistema, pero desde luego un caso muy concreto es el de las confederaciones hidrográficas. Para terminar, dos cosas más. Hablando de mercados de agua y hablando de infraestructuras, el ejemplo más importante, y es el que siempre también se utiliza a este respecto, es el de Israel, el caso de Israel. Israel es el que ha ido por delante, y ha ido por delante siempre, ¿por qué? Porque
el país que tenía peores circunstancias desde el punto de vista meteorológico, desde el punto de vista de la pluviometría y de la existencia tanto de aguas superficiales como de aguas subterráneas, ha conseguido ser exportador de agua. Nada más y nada menos. Y entonces decimos, ¿cuál es el milagro que ha hecho Israel en los últimos 60 años, 60, 70 años? Pues fundamentalmente, si tenemos que resumirlo en 4 puntos, sería: lo primero de todo, las infraestructuras. De hecho, el agua en Israel, la fuente de agua, es de titularidad pública, ni siquiera es privada. ¿Qué es privado? Los derechos de concesión, es decir, cuál es la cuantía que se puede comprar y vender en cada año, es decir, en cada momento del año, por parte de aquellos que lo tienen que usar, tanto el uso agrícola, industrial, doméstico, etc. Pero lo primero de todo fue las interconexiones, es decir, las partes del territorio donde había agua hasta donde no había. Por tanto, primer elemento. Segundo elemento, un proceso intensivo en innovación y en tecnología. Es decir, es necesario invertir cada vez más en materia tecnológica, porque si no es imposible. Es decir, no podemos abordar los problemas actuales y, como decía, las tensiones en el consumo, las tensiones en la oferta, como hacíamos hace 50 años o hace 100 años. Por tanto, la tecnología ha sido una gran aliada. No solo la tecnología importada, generada en otros lugares, sino también producida allí. Es decir, de hecho es la mayoritaria, la más importante. Luego, tercera cosa, la eficiencia y concretamente ahorros extremos de agua, especialmente en las fuentes de agua dulce. ¿Y cómo se consigue eso? Pues necesitas un doble proceso. Por un lado, necesitas desalinizar y por otro lado necesitas reutilizar. Y concretamente me voy a referir a esta última parte. La desalinización todos tenemos en la cabeza, y aunque incluso ha evolucionado tecnológicamente de una manera extraordinaria en los últimos años, todavía seguimos teniendo problemas con el residuo, ¿no? con el residuo de la salmuera. De hecho, ahora mismo se están investigando de forma muy activa la salmuera como una fuente de almacenamiento de energía, y ese es un elemento que se está patentando, y están un poco por ahí algunos laboratorios, algunas empresas trabajando en ello, pero fundamentalmente seguimos teniendo un problema desde el punto de vista del tratamiento de la salmuera. Pero en materia de reutilización es donde se ha dado todavía varios pasos de gigante, hasta el punto de que hoy nosotros, aquí, no tenemos problema de suministro en la ciudad de Barcelona, en el área metropolitana de Barcelona, gracias a la reutilización del agua. Es decir, esta es la realidad nuestra de hoy. Bien, entonces, en Israel, claro, los porcentajes del agua que se reutiliza son superiores al 90%. Pero fijaos quién es el país segundo que está detrás de Israel. Es España. O sea, al final, que tengamos un marco tan complejo como el que tenemos, eso, como decía al principio, agudiza el ingenio y genera oportunidades. Y una de las oportunidades más importantes es en materia de inversión tecnológica dentro de lo que se puede y dentro de lo que nos dejan, para poder potenciar, en este caso, casi, no diría un ciclo cerrado en materia de agua, pero sí crecientemente más importante. Por ejemplo, desde hace un poco tiempo se aprobó el uso del agua regenerada para la agricultura. Y entonces eso es uno de los elementos que tenemos todavía que desarrollar, donde los precios siguen siendo todavía altos, donde hay que generar economías de escala, pero una vía que es enormemente importante a explorar. Y el otro caso de éxito, por las otras razones que no he comentado en el de Israel, es el de California. Y entonces, en el caso de California, si hay una lección, la más importante de todas, es que para poder gestionar la sequía, hay que saber gestionar las inundaciones. No son dos elementos separados, son las dos caras de la misma moneda. Y en ese sentido, lo primero que hicieron fue saber gestionar las inundaciones
para posteriormente poder gestionar la sequía. Sistemas de infiltración del agua en el subsuelo, porque el mejor almacenamiento hídrico es el subsuelo, es el acuífero subterráneo, y esto es una de las cosas que pusieron en marcha. Un sistema innovador hasta unos extremos verdaderamente fantásticos sobre los derechos de propiedad, sobre lo que es la ordenación, en este caso de la oferta, mediante una cosa que llaman el Banco del Agua, que de hecho ya en Europa lo tenemos en Holanda, hay varios ejemplos exitosos al respecto, y el mercado de créditos, de derechos de agua, ¿no? O sea, igual que tenemos un mercado de derechos de CO2, donde vamos a comprar cuando la industria se pasa de lo que se le ha asignado en materia de contaminación, hay que comprar esos derechos. Todavía no nos dejan, por cierto, emitir derechos los que hacemos, y la mayor parte de vosotros es vuestro día a día, ahorro de emisiones de CO2. No nos dejan. Y eso es una de las asignaturas pendientes que están también encima de la mesa. Y por último, el otro elemento, que es el de el acuífero, cuidar el almacenamiento subterráneo, que, como digo, es más importante incluso que el almacenamiento en superficie, para poder regular los momentos de tensión y todos los problemas que hay a lo largo del año. Bien, para cerrar, dejadme que remarque algunas cuestiones básicas. Cuando hablamos de derechos de propiedad, no estamos hablando de que el agua sea propiedad de alguien, sino es el uso. Es decir, aquí hay una distinción muy clara entre el recurso y el uso. Y en ese sentido, la forma más eficiente que tenemos encima de la mesa es hacer el comercio y hacer la oferta y la demanda del crédito, ¿no? De cuál es la parte que nos sobra o nos falta sobre lo que está asignado. Y en ese sentido es un elemento que, por ejemplo, algunas empresas privadas, incluso algunas empresas público-privadas, han empezado a hacer y han empezado a ofrecer en el mercado, porque el agua, aparte de, como decía al principio, en materia prima fundamental para la vida, etcétera, etcétera, desde el punto de vista económico lo llamamos que es un bien público comunal. ¿Y qué quiere decir un bien público comunal? Un bien público en economía es aquel que no tiene rivalidad en su consumo y que no se puede excluir, ¿vale? Alguien que quiere no puede ser excluido. Y en ese sentido, el agua es un bien público impuro, ¿vale? Es decir, dentro de lo que es la parte de rivalidad y exclusión, es un bien público impuro porque si hay rivalidad, es decir, al final lo que uno está consumiendo, el otro no lo puede hacer en el mismo momento, pero sí puede hacerlo mediante fuentes distintas. Y para eso es para lo que se inventa como solución, el mercado genera una solución que es la de los derechos de propiedad sobre el uso del agua. Y en ese sentido, ahí está desde el antiquísimo Tribunal de las Aguas de Valencia, que es el que, de hecho, aparece en varios de los papeles por lo menos de 2 premios Nobel de Economía, y otros ejemplos, pues desde incluso las propias comunidades de regantes en su formulación tradicional. El caso, por ejemplo, de uno de los lugares donde hay un patrimonio hídrico extraordinario y poco conocido, que es el de Canarias, que es como uno de los lugares donde imaginaríamos donde menos agua puede haber, es donde menos agua dulce, pues resulta que es donde más se ha cuidado el patrimonio hídrico a lo largo de los siglos, ¿no? Al final, todo esto, como siempre se suele decir, el hambre agudiza el ingenio. Y entonces esto es la necesidad, diríamos, ¿no? Para el dicho que sea lo más cabal posible. Bien, por tanto, ciclo integral del agua, saber exactamente que cuando tocamos una pieza estamos tocando todo el conjunto, que no estamos ante un problema de sequía momentánea, sino que nos enfrentamos a fenómenos extremos cada vez de manera más frecuente y a lo largo del tiempo. Por tanto, hoy estamos hablando de sequía, pero podemos estar hablando dentro del tiempo que sea de inundaciones. Ha pasado en la Semana Santa de manera absolutamente sorpresiva, porque incluso las predicciones meteorológicas 15 días antes no daban eso en una buena parte del territorio. Y por tanto, todas las herramientas probadas, todo aquello que se ha ido haciendo a lo largo de los años que ha funcionado, no prescindamos de ni una sola herramienta.
Todas son necesarias, todas son válidas. Y, por tanto, tanto en el caso de la gestión, de la tecnología, la innovación, hablamos de la reutilización, hablamos también de la desalinización, hablamos de ciclos cerrados, hablamos del almacenamiento subterráneo. Es decir, estamos hablando de múltiples soluciones y múltiples elementos que necesitamos manejar en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Por supuesto, en materia agroalimentaria tenemos la suerte de que las innovaciones en materia de regadíos han sido extraordinarias y que, por supuesto, cada año que pasa tenemos inventos cada vez mejores, somos más eficientes en el riego, malgastamos menos agua, donde comentaba antes el problema de las pérdidas en muchos lugares. Y en ese sentido, desde luego tenemos, yo creo, muchos elementos encima de la mesa con los cuales podemos mejorar sustancialmente a futuro. Y, como se decía al principio, el concepto del consumo neto, no pensemos en los consumos brutos, pensemos en el neto, porque, por ejemplo, y ya con esto acabo, hay una situación paradójica con un sector y con una actividad que está recogida en todos los manuales o en todos los planes de acción en materia medioambiental, en materia de cambio climático, en materia incluso de desarrollo rural, desarrollo ganadero, que es el papel de los bosques, el papel del sector forestal, el papel en general del uso por ejemplo, de la reforestación, que es una de las claves, ¿no? de los objetivos que ha tenido hasta ahora, por lo menos, la Comisión Europea y la mayor parte de la política europea. Bueno, pues resulta que desde hace no demasiado tiempo es cuando se han empezado a dar cuenta de que cuando contribuimos y hacemos reforestación y sobre todo no solo ya reforestación, sino que dejamos crecer sin control las masas forestales, especialmente las cabeceras de los ríos, su consumo, el consumo, ese sí es consumo de agua porque no lo devuelve al acuífero, es decir, está dando vueltas en el mismo árbol. Y ese consumo es enorme. De hecho, esa es una de las... se presentó hace un mes y medio aproximadamente, como según qué especies y según en qué lugares el tema de la restauración de la naturaleza, cuidado con ella, porque la naturaleza ya se restaura por sí sola. Es decir, en aquellos lugares donde sí pueden crecer determinadas especies lo harán y en otros no lo harán. Y, por tanto, en esto hay demasiados mitos, hay demasiados lugares comunes y, por tanto, al menos salir con las dudas, con las críticas, con el empezar a cuestionarse algunas cosas que hasta ahora tristemente no se han hecho y que incluso muchos de nosotros hemos terminado asumiendo que al ser los principales consumidores de agua, pues todas las restricciones habidas y por haber nos terminarán cayendo en un momento u otro. Muchísimas gracias, espero que haya sido de utilidad y cualquier cosa a su disposición. Gracias. Muchísimas gracias a la conferencia del señor Ros y del señor Santa Cruz. Se inicia el turno de preguntas. Sí. Perdón, por favor. Yo no tengo una pregunta, lo que tengo es un ruego que le transmito, yo diría en nombre de todos, y que le va a dar mucho trabajo. Y es que esta conferencia magnífica y desde luego una exposición extraordinaria la convoque para el señor Planas en primer lugar y después para el señor Aragonés. A ver si de una vez alguien se entera de que tenemos un problema, pero tenemos soluciones. Gracias. Javier, enhorabuena por la conferencia. Ha sido muy crítico. Me gustaría saber cómo de lejos ves estos mercados del agua, ¿no? En California lo han conseguido, ¿no? Le decía a Javier que me ha gustado muchísimo la conferencia, pero que me gustaría preguntarle cómo de lejos ve, ¿no?, estas soluciones o estos mercados, ahora que es un tema tan debatido, ¿no?, que estamos con los mercados de carbono y parece que esto ya viene, ¿no? Estamos muy lejos de conseguirlo. ¿Eres optimista?
Muchísimas gracias. Pues soy optimista porque, de hecho, uno de los papeles que ha quedado a medias de elaborar y que probablemente se pueda terminar en la siguiente legislatura europea bueno, ya sabéis estos nombres rimbombantes que dan a las cosas en Bruselas, que es esto de la resiliencia del agua, ¿no? Bueno, una cosa importante que está en ese documento es la creación de mercados. Es decir, eso está empezando a surgir, igual que los mercados de carbono en su momento parecía bastante difícil que la industria que se pudiera llegar a pagar, ¿no? por los derechos de emisión. En este caso, probablemente vamos a ir a un mercado, primero, de créditos de ahorro de agua. Es decir, ese probablemente será el primero. De hecho, es una solución que ya algunas empresas en algunos lugares se está dando, que es poder comprar y vender derechos de la parte que tú eres capaz de ahorrar con tu tecnología, o sea, que alguien te certifica, es decir, alguno de las certificadoras o de los organismos de normalización que hay, te dice, pues con su tecnología ha sido capaz de ahorrar tantos metros cúbicos o litros o lo que sea de agua, y entonces eso poder titulizarlo y venderlo. Es decir, empezar probablemente por ahí. ¿Por qué? Porque es la parte más fácil, entre comillas, de vender sobre todo ante la política. Es decir, la política les dices algo de mercado y se ponen nerviosos la mayor parte, ¿no? Y entonces, si les hablas de que hay un mercado, pero de ahorro del agua, entonces las cosas cambian. Porque es justo el elemento que puedes coger y decir, pues mira, aquí tienes una serie de consumidores y de ahorradores que han conseguido esto y, por tanto, a partir de ahí se puede hacer. Yo creo que empezaremos por ahí y luego después irá el mercado de intercambio de usos. De hecho, bueno, normalmente aquí siempre se le ha llamado eso, que es el intercambio de uso de la parte que queda agrícola que no se consume, que se pueda vender a la industria, la otra que se puede hacer y el intercambio de usos. Entonces, eso todavía está. Hay también experiencias dispersas y hay sitios donde funcionan y sitios donde no, pero ese yo creo que irá después. Es decir, cuando hablamos de estas cosas, tengamos en cuenta que, por supuesto, hay experiencias acotadas que vemos que han funcionado y otras que no, y aprender de esas que no han funcionado. Y entonces, igual que pasó con los derechos de CO2 que hubo hace 20 años, incluso hace 30, hubo experiencias que funcionan y otras que no, y lo que se vio era, es necesario que haya primero una asignación gratuita de derechos y a partir de ahí lo que se compra y se venda sea el exceso, ¿no? Igual que, por ejemplo, pasa ahora cuando se vende, en el caso del sector energético, se vende con certificación de 100% renovable o de origen renovable, las garantías de origen pues también tienen una cotización, con lo cual todo eso es lo que ya aprendimos con el mercado del carbono, es lo que se va a terminar aplicando en el mercado del agua. No sé si se ha respondido a la... Una pregunta más. A ver, una pregunta. Usted ha hablado de la mala gestión del agua. ¿Nos hemos de preocupar de aquí al verano del agua? Del agua, si nos hemos de preocupar del consumo de agua aquí en verano. Sí, del consumo nos tenemos que preocupar, no tanto a corto plazo, porque a corto plazo terminamos inventando la solución última que sea la más extrema con tal de que no haya cortes. Pero sobre todo el problema lo tenemos a medio y largo plazo, porque por ejemplo, hay ahora mismo zonas donde ya el debate de la sequía que existía hace mes y medio ha desaparecido, porque estaba lloviendo. Entonces dices, no, es que dentro de 3 meses o dentro de 1 o dentro de 1 y medio vamos a volver a tener ese problema. Igual que pasa en el sector energético cuando dices, no, ya los precios ya no son tan altos y ya, de hecho, hay horas al día donde es gratis la luz. Y dices, ya, pero es que eso es ahora. Pero es que a lo mejor dentro de 1 año, dentro de 2, las cosas vuelven a ser otra vez lo que hemos vivido en los últimos 3 años. Entonces, en materia de consumo, ¿quiénes nos tenemos que preocupar? O sea, en nuestras casas, muy poco, diría yo. Nos tenemos que preocupar en nuestro sector. Porque... perdonadme que insista en lo que decía al principio, pero estamos criminalizados. Estamos mal vistos, vaya. Estamos mal vistos, estamos criminalizados. Y si hay algo que de verdad
no solo bueno, a mí, a la casa, a todo el mundo nos indigna, es esa criminalización. Porque, vamos a ver, esto no es una cuestión que se arregla en poco tiempo. Y entonces ahí hay que hacer mucha pedagogía. Ahí hay que hacer muchos esfuerzos para explicar las cosas, pero no solo explicarlas, sino decir, oye, ¿cómo llegar al ciudadano de a pie? Es que el problema, por ejemplo, con nuestro sector, el problema no te dice el ciudadano de a pie, oye, estás consumiendo el agua, tú tienes que ser el primero al que te tienen que cortar el agua en tu granja, en tu explotación o lo que sea. No existe ese debate a nivel social, existe a nivel político. Ese es el problema, porque es el que tiene la llave. La manivela la tiene él, no la tiene ni siquiera tu cliente o tu proveedor, la tiene él. Y tristemente, ahí sí nos tenemos que preocupar. Y de hecho, una parte sustancial, a lo largo de estos meses hemos visto multitud de casos de gente que se va preparando, ¿no? Que va, por supuesto, ya en materia de innovación extrema para consumir la menor agua posible, pero incluso de hacer reservas, de hacer bidones, de hacer lo que haga falta para intentar sobrevivir. Pero es que tenemos, por ejemplo, ya con esto acabo, zonas del territorio que están siendo castigadas muy duramente por estar criminalizadas por el consumo de agua. Lo tenemos en el Penedès, lo tenemos con el Cava, pero lo tenemos en general, por ejemplo, incluso en el sector olivarero, los frutos secos. Entonces, esto sí es un problema muy serio y ante eso hay que combatirlo. Si no lo combatimos, lo que vamos a hacer es que lo que tenemos hoy, en los próximos años va a ser cada año peor, pero es que ya lo hemos visto en el pasado, es decir, no es algo que sea de nuevas. Por tanto, permitidme, y perdonadme la vehemencia, pero es que es clave situarnos en este escenario y, por tanto, ser conscientes de que, aunque en casa no tengamos problemas de suministro, habrá sectores, habrá actividades donde habrá alguien pensando por ahí, y no muy lejos de aquí, que, oye, vamos a probar restricciones, vamos a subir precios, que ya lo han hecho. Pero digo, todavía peor, ¿no? O sea, de lo que hemos vivido, todavía peor. Y vamos a peor. ¿Alguna pregunta más? Sí, una sugerencia también, a raíz un poco del comentario del señor Esteban. Javier, gracias por la conferencia. ¿No se podría contratar o sugerir a los políticos, quizá contratar a un experto israelí que con esta experiencia que tienen para que sepa aquí enseñarnos a ser más eficientes en el agua, ¿no? O traer incluso en esta batalla cultural, traer gente de fuera de aquí para que nos enseñen a cómo aprovechar el agua? Buenísimo comentario, buenísimo comentario. Esto, por ejemplo, por poner un caso y disculpad la autocita institucional, el día 29 de febrero llevamos a Foment precisamente a un experto israelí y a un experto de California. De hecho, algunos datos están ahí reseñados que nos los trajeron ellos. Ahí siempre tenemos el problema que pasa habitualmente en otros sectores, no solo en este, sino en otros muchos sectores, que es que cuando traes a esos expertos, que es magnífico y es importantísimo, en la mayor parte de los casos lo que hace es predicar a convertidos. Gente que ya sigue, piensa, está de acuerdo en esos mensajes. Realmente, donde está la clave y donde será la absoluta necesidad es que esto termine siendo como en los años 12, 11, 12, 13, cuando llamábamos los hombres de negro a los que venían de Bruselas a apretarnos las tuercas. Ahí, en una misión de estas, es donde lo necesitaríamos. Porque es donde generas ya no diría ni siquiera el miedo, pero sí generas la reacción. Porque a nivel social hay conciencia, pero todavía poca o no demasiada, pero en materia regulatoria y en materia política es donde conseguiríamos, porque lo único que se respeta es quien te está comprando la deuda. Quien te compra la deuda es un señor que está en Frankfurt y quien te permite el déficit y la deuda de este país es en Bruselas. Con lo cual, ¿a quién vas a hacer caso? O a uno o al otro.
que entonces que nos lo traiga. O sea, si la señora Lagarde en el Banco Central Europeo decide hacer una expedición de estas, pues bienvenida sea. Y si es la Comisión Europea, la nueva comisión o quien sea, pues también bienvenido será. Ahora, ¿alguna pregunta más? Pues vamos a dar por finalizada esta ballocha y el presidente les invita a una copa de cava. Muchísimas gracias por su asistencia. Darling, you gotta let me know. Should I stay or should I?